Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase más de Derecho. En la clase de hoy vamos a comenzar a analizar y a desentramar cómo se van a clasificar los diferentes derechos en las ramas principales que hemos visto en la clase anterior. Ustedes recordarán que en la clase pasada hemos analizado los derechos públicos y los derechos privados. Bien, dijimos de que el derecho se divide en dos grandes ramas, que son estos dos, el derecho público y el derecho privado. En la clase de hoy vamos a ver qué derechos integran el derecho público. Ante todo, vamos a decir de que el derecho público, vamos a ir recordando, es aquel conjunto de normas que tiene por objeto regular cómo se va a organizar y cómo va a funcionar el Estado, siempre dentro de un plano de soberanía, es decir, en un nivel superior a todos los habitantes de la nación. Entonces, ¿cómo se va a clasificar el derecho público? El derecho público se clasifica, como lo ven, en derecho constitucional, en derecho penal, en derecho administrativo, el laboral, el derecho electoral y el derecho internacional público. El primer derecho que vamos a ver será el derecho constitucional. ¿Qué es el derecho constitucional? Es aquel derecho que tiene por objeto estudiar cuál será la estructura y la organización política de la nación, estableciendo cuáles van a ser los derechos y las garantías de los ciudadanos dentro de los límites del territorio de nuestra República Argentina. Bien, lo importante que tiene este derecho es que va a establecer cuáles son los límites de nuestros gobernantes. Por lo tanto, ellos no pueden actuar a su libre voluntad, sino que se deben basar en lo que dispone el ordenamiento jurídico. Se tienen que basar a las normas que están escritas para poder actuar. Las normas van a establecer cuáles serán sus funciones y cuáles serán sus límites. El derecho constitucional también tiene por objeto regular cómo van a funcionar los poderes del Estado, tanto el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ya sea a nivel nacional o a nivel provincial, que también hemos visto en la clase anterior. ¿Dónde vamos a encontrar los derechos constitucionales? Precisamente los vamos a encontrar en la Constitución, ya sea la Constitución Nacional o en las constituciones provinciales. Como para darles algunos ejemplos, nuestra Constitución de la provincia de La Rioja establece el derecho a la libertad de culto, es decir, que todas las personas somos libres de asociarnos al culto o a la religión que consideremos que queremos profesar. Tenemos derecho a una vivienda digna, derecho a acceder a la salud pública, derecho a la educación, a la cultura, derecho para la protección de los niños y los adolescentes, como así también el grupo familiar. Tenemos derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, que sea apto para el desarrollo humano, derechos de los trabajadores, en fin. Existen infinidades de derechos que están regulados por nuestra Constitución. Por ejemplo, ustedes que son futuros emprendedores, en la Constitución también se establece de que se deben de poner a disposición de emprendedores todos los medios económicos que sean necesarios para poder satisfacer estas necesidades económicas. Es decir, que va a regular el derecho constitucional todos los derechos de una manera colectiva. ¿Para qué? Para el bienestar social. El segundo derecho que vamos a ver es el derecho penal. ¿Qué es este derecho penal? Es un conjunto de normas coercitivas, escritas, que van a regular
todo lo referente a la potestad punitiva que tiene el Estado. Dicho de otra manera, es un conjunto de normas que va a establecer qué se considera delitos y qué no se considera delitos. Y a su vez se va a establecer cuáles serán las sanciones para los correspondientes justamente delitos. Este derecho es tan antiguo como la vida misma. El derecho penal se originó con la ley de Talión. No sé si ustedes la conocerán. La ley de Talión nos decía de que aquella persona que había cometido un delito, un daño, debía ser castigada de la misma manera. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, asesinaba, debía ser asesinada. Era lo que quedó como un dicho que se decía ojo por ojo, diente por diente. ¿Bien? La ley de Talión es muy antigua. Surgió en el siglo XVIII a.C. Esta ley estaba contemplada en el Código de Hammurabi. Seguramente lo escucharon nombrar. El Código de Hammurabi fue ordenado justamente por el rey Hammurabi en Babilonia. El derecho penal tiene diferentes principios que son fundamentales. Tienen que estar presentes constantemente en cada hecho. En primer lugar, vamos a ver la presunción de inocencia. Este es un principio fundamental y constitucional. Se encuentra en nuestra Constitución de la Nación Argentina y en la Constitución de la provincia, que nos dice que toda persona justamente es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Bien? Se tiene que llevar a cabo el proceso para que luego de que se realice, se disponga si esa persona es inocente o es culpable. Mientras tanto, todos somos inocentes. El segundo principio es la igualdad ante la ley. ¿Qué nos quiere decir este principio? Nos indica de que todas las personas somos iguales, sin importar sexo, religión, culto, ¿bien? Todas debemos ser tratadas y castigadas de la misma manera. En tercer lugar, tenemos la proporcionalidad del castigo. Nos va a indicar que cuanto más grave sea el daño, más grave será la sanción. Tiene que haber una proporción entre el delito y la sanción. En cuarto lugar, tenemos la legalidad del derecho. ¿Qué nos quiere decir la legalidad del derecho? A ver si ustedes me comprenden. La sanción, el castigo que se le va a imponer a una persona que comete un delito, no debe ser un delito. A ver, ¿por qué? Porque si es un delito, el Estado estaría cometiendo un delito. ¿Me entienden? Entonces, el castigo, la pena que se imponga a una persona que cometió un delito no tiene que ser a su vez un delito. Y por último tenemos el debido proceso. El debido proceso también, por supuesto, tiene jerarquía constitucional y establece todas las posibilidades para acceder a la justicia y poder defenderse, ya sea las personas que cuenten con medios económicos o que no cuenten con medios económicos. El Estado debe propiciar todo aquello que considere necesario justamente para defender a las personas. En el derecho penal tenemos 4 elementos que tienen que estar presentes, por supuesto, siempre. En primer lugar, tenemos el delincuente, es decir, aquella persona que ha cometido el hecho delictivo. En segundo lugar, el delito. El delito tiene que estar tipificado en el Código Penal. ¿Qué es esto de tipificado? Tiene que estar plasmado, tiene que estar escrito dentro del Código Penal. Si no está en el Código Penal, no es un delito. En tercer lugar es la pena. El Código, además de establecer cuáles serán los delitos, establece las penas para cada delito, la sanción. Y por último, el juez, que va a ser aquella persona
que va a impartir justicia. Digamos que va a dictar sentencia y va a resolver el hecho. Acá vamos a ver solo algunos ejemplos a modo de ilustración. ¿Qué trata nuestro Código Penal? Nuestro Código Penal figuran todos los delitos como les he comentado. El delito informático, delito financiero o económico, delitos contra la vida, contra el honor, fraude, lesiones, daños, bien, tráfico de drogas, absolutamente todos los hechos que están adentro de nuestro Código Penal son figuras delictivas. En tercer lugar, vamos a ver el derecho administrativo. ¿Qué es el derecho administrativo? Este derecho va a tener por objeto estudiar la administración pública, es decir, cómo actúa la administración pública. ¿A los fines de qué? A los fines de determinar cómo se van a organizar, cuáles serán los deberes y cuáles serán las funciones del Estado y de sus instituciones que están al servicio de la sociedad. Esta es una rama del derecho relativamente nueva porque surgió en el siglo XVIII y XIX después de Cristo. ¿Ustedes no se han preguntado por qué tenemos que sacar el carnet de conducir? ¿O por qué sus padres tienen que pagar impuestos? ¿O por qué tenemos que acudir a investigaciones a realizar ciertos trámites? Bueno, estos son algunos de los ejemplos que forman parte del derecho administrativo. Que están, digamos, el derecho administrativo lo que tiene por función y como objeto principal es que el Estado está al servicio de las personas y no al revés. Bien, el Estado por medio de sus instituciones. Por ejemplo, son parte del derecho administrativo cuando en la alcaldía, que es, digamos, que representa al Estado, expide un documento en donde vincula a sus funciones a un médico. Bien, esto es parte del derecho administrativo. Como así también, como podrán ver en el ejemplo, cuando el Ministerio de Hacienda expide una resolución en donde autoriza a que se lleve a cabo una obra pública. Eso también forma parte del derecho administrativo. ¿Ven? O sea, los ejemplos son infinitos y son propios de la vida diaria nuestra. Entonces, todo aquello que sea en beneficio de la sociedad son parte del derecho administrativo. En cuarto lugar tenemos el derecho laboral. ¿Qué es el derecho laboral? Este derecho va a tener por objeto proteger al trabajo humano. Es un conjunto de reglas que va a establecer cuáles van a ser los derechos y cuáles van a ser las obligaciones tanto de los trabajadores como de los empleadores o patrones. El derecho laboral tiene dos principios fundamentales. Uno es el principio protector y el segundo que es el principio de continuidad de la relación laboral. El principio protector lo que va a buscar justamente es establecer, digamos, medidas de protección para los trabajadores. Es decir, todas aquellas normas que sean en beneficio de la clase trabajadora. Y el principio de la continuidad de la relación laboral es garantizarle a los trabajadores la estabilidad dentro de su puesto de trabajo, estableciendo límites de esta manera a los empleadores de ponerle fin a esa relación laboral en cualquier momento. Bien, si lo hace tendrá consecuencias jurídicas, porque esto no se puede llevar a cabo, digamos, de esta manera. Lo que se busca es que el trabajador tenga esa estabilidad. El derecho laboral se caracteriza ¿por qué? Por ser bilateral y progresivo. ¿Por qué es bilateral? Porque justamente tienen que intervenir dos partes, el empleador y el trabajador. Y es progresivo porque este derecho laboral constantemente se encuentra cambiando y evolucionando en la medida de que van cambiando y van evolucionando
las necesidades de los trabajadores. En quinto lugar, tenemos el derecho electoral. ¿Qué es el derecho electoral? Es aquel conjunto de normas jurídicas que van a regular cómo serán los procesos electorales. ¿Qué queremos decir con esto? El derecho electoral va a establecer cómo vamos a elegir a nuestros gobernantes, cómo se va a dividir el territorio para que pueda existir la votación, cómo van a ser los procedimientos de inscripción del electorado y de la candidatura, cómo va a ser el financiamiento, cómo va a ser la votación, como así también cómo serán los procedimientos que se tengan que llevar a cabo en el caso de que exista fraude electoral. Es decir, de que este derecho va a regular absolutamente toda la actividad del proceso de las elecciones. En definitiva, vamos a decir que este derecho tiene que ser visto de dos sentidos. Uno en sentido amplio, que es esto, como venimos mencionando, todo el conjunto de normas constitucionales, legales, reglamentarias, que nos van a determinar cómo se va a desarrollar el proceso electoral, y en un sentido estricto. El derecho electoral, en un sentido estricto, es sinónimo de sufragio. El derecho de elegir y de ser elegido. ¿Bien? Y por último, vamos a ver el derecho internacional público. Este hace referencia a que el ordenamiento jurídico va a regular el comportamiento que se da entre los estados. Esto, digamos, en sus relaciones mutuas sobre la base de ciertos valores. ¿Para qué? ¿Por qué se va a dar, digamos, este derecho? ¿En qué se basa? Lo que busca es garantizar la paz y la cooperación entre los estados. El derecho internacional va a actuar a través de tratados, ¿no es cierto?, de acuerdos que se firmen entre los diferentes estados. Los tratados se llaman de diferentes maneras, se llaman tratados, convenios, memorándum, pactos, etc. Lo importante que tiene esta disciplina es que los tratados internacionales, es decir, aquellos acuerdos que, por ejemplo, nuestro Estado lleve a cabo con otro Estado o Estados, que sean varios, tienen jerarquía constitucional. ¿Qué les quiero decir con esto? Nuestra Constitución Nacional, habíamos dicho desde la primera clase, de que es nuestra ley máxima, ¿no es cierto? No hay nada arriba de nuestra Constitución Nacional, excepto los tratados internacionales. Entonces quiere decir de que los tratados tienen jerarquía igual que nuestra Constitución. Bueno, chicos, eso fue todo por hoy. Espero que se encuentren muy bien y ya nos estaremos viendo dentro de poquito. Les mando un beso grande. Hasta luego.